Advertencia: el siguiente contenido para mayores no quiere ni pretende ser una guía para el uso de plantas alucinógenas. No facilitamos ni promovemos sus usos, no vendemos ni compramos sustancias ilícitas. El comportamiento de las personas con los datos, sonidos e imágenes difundidas aquí, y desde todas nuestras redes y plataformas, es de su exclusiva responsabilidad. Todo lo publicado por Radio Cannabis Argentina, es exclusivamente con fines periodísticos e informativos. La mayor virtud de los psicodélicos, sin dudas, es la posibilidad de reprogramar la mente. Muchos de los momentos más importantes en la vida de una persona son, por cierto, traumáticos. Una especie de tatuaje en la personalidad que definirá nuestros patrones conductuales y nuestra percepción frente a la realidad. Nuestro aislamiento interior frente a estas marcas difíciles de remover, fuente de muchos males, suele construir barreras que los psicodélicos funden para que uno se vea con naturalidad. Estas experiencias establecen las condiciones ideales para que un individuo pueda rediseñar estas marcas, liberar traumas, miedos y manifestaciones tóxicas del ego. Una sanación en múltiples aspectos. Los psicodélicos no deben ser excluidos de la vida social como si fuesen una sustancia criminal. Tampoco deben ser tratados como meras modas de exploración casual. Simplemente debiésemos conocerlos como lo que son: espejos que agudizan la autopercepción y por lo tanto representan una especie de cartografía ideal para conocernos y rediseñarnos. En este nuevo espacio, junto al Dr. Carlos Laje y Leonardo Mesa, quien te habla, viajaremos por esas frecuencias con el único fin de informar sobre estas nuevas manifestaciones de nuestra cultura, que, al igual que con el cannabis, fueron silenciadas por el prohibicionismo. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Estoy leyendo el portal Libertad Emocional. Muy bien, ahí leyendo un poco el perfil del invitado de hoy. Dice que cursó licenciatura en Ciencias Físicas, especialidad en Física Teórica. Empezó a trabajar como profesor de instituto. Más allá de lo que pueda leer, a Paco lo conocí en un directo de Nur para Todos. Nos lo presentó el amigo Iru Landucci una vez, y desde ahí creo que todos quienes lo escuchamos resonamos dentro nuestro con nuestro origen. Es por eso que hoy lo traigo a este plano psicodélico, con la idea de que lo que escuches hoy también resuene en tu origen y saques todo lo positivo que puedas para contemplar el maravilloso plano místico que habitamos. O sea, un físico teórico en cultura psicodélica, con las experiencias de los psicodélicos y con una apertura mental muy especial. Van a quedarse ahí pegados a la radio como nunca, supongo, en el programa de hoy, en este carruaje que viene despacito. El caballo sabe que traemos una persona más. No estamos los dos, somos más que dos. El doc, el Levatés, le dio positivo. Estamos esperando un integrante nuevo. Le dio positivo en todas las drogas. Y esta noche lo tenemos a nosotros con una sorpresa más. Pero vamos a recibirlo al doc. Bienvenido, doc. ¿Cómo estás?
Hola Leo, querido, qué lindo, 15 programas, qué lindo, 15 programas de cultura psicodélica. Vuelvo a repetir como siempre, 3 años de cultura cannabis allá en el hermoso pueblito de Icho Cruz, que creo que vienen unas amigas mías mañana, este fin de semana para Córdoba, así que si algo voy a hacer es llevarlas hasta Icho Cruz y sentarlas en ese barcito donde hace 3 años soñábamos que se podía hacer un programa de radio y después un multimedio de cannabis y ahora soñando en lo que es cultura psicodélica. La verdad que leyendo la biografía y leyendo la historia de vida del entrevistado de hoy me doy cuenta que la mayoría y más se pone de manifiesto lo que planteo, que es la deconstrucción canábica y psicodélica. Creo que vino y para quedarse lo que era la deconstrucción machista, patriarcal, y le está acompañando esto porque me doy cuenta que la mayoría de los estudiosos o de los que estudian la vida misma terminan con las drogas. Así que me doy cuenta que uno puede estar 20, 30 años desde que empezó jardín, la primaria, la secundaria, la universidad, el diplomado, la maestría y el doctorado para transformarte en psiconauta. Así que estaría bueno empezar desde jardín con algún tipo de microdosis que no sea psicoactiva para llegar a la edad adulta ya conociendo, como decía, a quien vamos a tener hoy de nuevo en sus reflexiones y en su columna de reducción de daño y riesgo. De alguna manera, todo lo que consumimos, el desafío mayor creo que tiene que ser cómo logramos un equilibrio para que eso que consumimos, tanto sean sustancias como la vida misma, nos hagan sentir bien. Y en ese sentido, con algunas reflexiones encontradas, digamos, ¿no? Por un lado encuentro que en España hay una movida muy grande en la salud pública vinculada al uso de algunos psicodélicos de manera legal. Por otro lado, me cuentan amigos de España que la situación de la legalización del cannabis y de los psicodélicos está lejos y verde, justamente los del partido de luz verde me lo comentan. Por otro lado, me sorprendo, realmente fue un balde de agua fría el leer lo que me compartiste, que es la resolución y la reglamentación o la ley que salió en Chile. Realmente es de un atraso, creo que de siglos, porque le da no solamente una potestad al médico, que el médico no la tiene y no la conoce, sino que también habla de que si uno puede de alguna manera u otra inventar un certificado y que si usa unas plantitas atrás de la casa para no hacer, bueno, será penado por la misma ley anterior, punitivista. Me parece un grado de... Y por otro lado también haber recibido con sorpresa, veremos cómo se desarrolla, pero acá en Córdoba lo que es la puesta en marcha del Consejo Consultivo de la Ley de Cannabis Medicinal, donde no tanto en la reglamentación, en la ley en sí, sino de la resolución ministerial, porque me parece que es un paso para adelante el que se conforme, sino que bajé a ver, lo invité a mi padre, que es un estudioso de todo lo que tiene que ver la evidencia científica. Ya a mí no me interesa mucho, yo estoy más con la evidencia empírica y clínica, cosa que eso es ponerse de punta contra la medicina convencional, y por eso estoy donde elijo estar. Pero él, que es un estudioso, me trajo y me resumió la mayoría de de la bibliografía donde se basó la resolución, y realmente es una bibliografía punitivista, no solamente totalmente desactualizada, sino que de una manera poco ética, creo yo, a la hora de conformar un consejo consultivo de esa característica. Entonces creo que estamos ante un neoprovisionismo, que yo le llamo neoprovisionismo del siglo XXI, por alguna razón, por muchas razones, pero por alguna razón las plantas de poder, las plantas que nos hacen pensar, las plantas que nos hacen
sentir bien, las plantas que nos curan, las plantas que nos sanan, las plantas que nos guían. No quieren que las consumamos de forma libre, y para esto han encontrado a la medicina como un excelente, para colmo la corporación médica es mandada a hacer para eso, porque desde hace casi 200 años que está sometida a lo que es la corporación farmacéutica. Entonces, nada más, para que ustedes se den una idea, no tenemos sindicato médico. Fíjense, es una de las pocas profesiones, entre comillas, liberales, que no tiene una organización sindical a donde pueda discutir situaciones de trabajo. Es increíble. Entonces, me parece que nos estamos comiendo el amague, pero en ese amague habrá que ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, porque creo que estamos ante un neoprovisionismo que lo que hace es: te doy ciertos beneficios bajo la tutela de lo medicinal, y si te engancho con alguna cuestión que no esté esa cuestión medicinal, lo que hago es aplicarte la misma ley de siempre. Entonces no veo una actitud de modificación de las leyes penales. Pero bueno, lo importante también, creo que estas cosas se están hablando. Hay una generación subterránea muy fuerte de jóvenes que están, creo que, rogando que desaparezcamos los dinosaurios de nuestra edad, y los que están más grandes, que por lo menos yo también. Y creo que de alguna manera mi mayor tranquilidad, y para que sigamos con el programa, es saber, y en eso me deja tranquilo, porque hablo mucho con mi hija, y hablo con amigas de mi hija, y hablo mucho con Tomás, que es quien nos ayuda desde la parte administrativa en todo este gran proyecto, que es un pibe de 20 años, y ellos, nada, medio que no les importa lo que nosotros decimos, dejamos de decir, las reglamentaciones, las leyes. Entonces, bueno, con la esperanza de que no se aburguesen después de los 30 y que lleguen a una vida más libre a los 50, ¿no? Ojalá. Así es, Doc. Y bueno, mencionaba que no éramos dos porque se completa un rompecabezas, porque estamos en cultura psicodélica, y tener una columna de reducción de daños o reducción de riesgos es fundamental. Es como una partecita del rompecabezas que se une a este contenido en comunicación, y para eso le damos la bienvenida a Ana Laura Fontán. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches Carlos, buenas noches Leo, buenas noches querida comunidad psicodélica, querida comunidad loca o no loca, porque quién dice si estamos o no estamos locos, ¿no? ¿Cómo están? Bien loco, Yo, bien por loco. suerte, creo que bien loco. Gracias, Ana, por estar, gracias por sumarte, y la verdad que es, como decía, importante poder compartirle a nuestra audiencia estos espacios de cuidado, ¿no? Porque hablamos muchas veces de diferentes sustancias y también mencionamos algunos cuidados, pero tenerte a vos que te has formado también en esto está buenísimo. Así que gracias y bueno, bienvenida. Muchas gracias, Leo, muchas gracias. Importante tener estos espacios donde comunicar, donde informarnos, donde educarnos, que es tan importante. La educación nos abre, nos exponencia, nos da poder, ¿no es cierto? Y a eso se relaciona lo que decía Carlos, no quieren que consumamos todo aquello que nos expanda para estar de alguna u otra manera ahí, dominados, cortos, chiquitos, haciendo esto, ¿no? De la humanidad pequeñas fábricas donde no haya libertades de ningún tipo. Y lo importante es esto, que estas nuevas generaciones no están tan agarrados de, como estábamos tal vez los que somos un poquito más grandes, de qué dirán nuestros mayores, que era como hay que respetar la decisión de los mayores, y dejábamos de ser nosotros mismos para cumplir un poco el mandato de nuestros guías, entre comillas, ¿no es cierto? Y aquí viene un poco todo este tema del punitivismo, que está tan relacionado a todo lo que es reducción de daños, reducción de riesgos. Entonces empezar a reflexionar todos estos temas, que está tan ligado a todo, como
como venimos hablando, ¿no? La reducción de daños, la reducción de riesgos, es de todo, es de la vida misma. De hecho, hoy leía una nota, perdón Leo, que les cuento esto sobre el aluminio. ¿Hace cuánto que venimos consumiendo aluminio en todas sus formas? Y hay un estudio científico que ha descubierto que tiene mucho que ver con el Alzheimer. Entonces, y el autismo. Y el autismo, wow. Entonces, ¿esto está dirigido, no está dirigido? ¿Es a propósito, no es cierto? ¿Cuántas cosas que uno empieza a ver cuando puede expandir su mente usando sustancias de la naturaleza, de la no naturaleza, como sea, el cuidado y con conciencia? Vamos a poder, por suerte, hablamos la otra vez en privado con Ana, de empezar a ponerle nombre y apellido, ¿no?, a las sustancias, y qué sustancia, qué nombre, cómo se la conoce desde el punto de vista popular, desde el punto de vista científico, y cuáles son las distintas técnicas o formas, como explicaba Ana, en cultura canábica, que era un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos para poder reducir los daños. Porque yo creo que también es importante jugar a dos puntas, en el sentido que los más grandes no conocen ni siquiera los nombres de las sustancias, como decía Ana, también las que se conocen con nombre y las que hay que no tienen nombre, digamos, dando vuelta. Y los más jóvenes, por ahí sí las conocen de nombre, y cuando las van a probar, por alguna razón, la que sea, no conoce cuáles son los cuidados que tiene que tener para consumirlas. Entonces me parece que lo lindo de todo esto va a estar en empezar a ponerle nombre, apellido a esas sustancias, los especialistas en reducción de daño, los promotores, decirnos, bueno, tal cosa produce tal cosa, y lo importante sería, antes de consumirla, hacer tal y tal cosa, leer en tal y en tal lugar, entrar a tal y tal sitio. Desde que tuvimos cultura cannabis y la participación de Ana, me puse a ver y buscar algunas de las cosas que Ana nombró, de las asociaciones que hay, y la verdad que es hermoso, es tremendo, es enorme la cantidad de grupos que hay, algunos más radicalizados, otros más conservadores, pero todos con una posición que es: si vas a consumir algo, consumilo con responsabilidad. Entonces me parece que vamos a hacer educación para los grandes que no saben de qué se trata, para los jóvenes que saben de qué se trata pero no saben cómo cuidarse, y ahí tender puentes fundamentalmente para que esto se pueda hablar en la mesa del domingo y no sea lo que buscan, ¿no?, que cada uno esté compartimentalizado en pequeñas cuestiones estancas y por ahí vivamos más pendiente de mensajitos de WhatsApp hacia nuestros seres queridos, de una comunicación fluida, ¿no? Así que me encanta esto, que le vamos a poder poner nombre y apellido a las sustancias que por lo menos se conocen y cómo se reducen los riesgos y los daños, ¿no? De una. Totalmente, porque es importantísimo saber qué uno está consumiendo, y eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no? A decir, no te drogues, que es lo que nos decían tal vez nuestros padres. A ver, con todo nos drogamos, como lo venimos hablando, con tantas cosas que consumimos en la diaria. Entonces, mientras se tomaban un ibuprofeno decían, no te drogues. Sí. Totalmente. Entonces, con la información es poder, lo vuelvo a repetir, saber lo que estamos haciendo uso, informarnos de los efectos, los pros, los contras, saber cómo preparar el cuerpo, ir conociéndonos, ¿no es cierto? Y decir, bueno, voy a conocer esta sustancia porque considero que va a ser una ampliación, va a ser una neuroprotección, o la intención que uno le vaya a dar, pero saberlo, es conciencia. Sí, sobre todo también, Ana y Leo, empezar a derribar mitos e hipocresía, porque realmente vivimos en una sociedad donde la legalidad de las sustancias sintéticas de la farmacia, de los laboratorios, está totalmente libre, y ni que hablar con el alcohol y con el cigarrillo. Digamos que entonces uno puede entender qué es lo que es la famosa resaca, porque es agarrarse un pedo a la noche, los pibes a partir de los 12, 13 años ya, y eso no pareciera que eso no es drogarse,
entonces uno va entendiendo que el alcohol es dañino para ciertas cosas cuando a lo mejor termina siendo una cirrosis, y sí es una droga y puede llegar a matarte, algo que al contrario puede llegar a beneficiarte. Entonces empezar a sacar las caretas de que están culturalmente legalizados hábitos con sustancias que son realmente terribles desde el punto de vista, como decía Ana, también cognitivo, neuroprotector y de los distintos órganos a los cuales ataca. Entonces creo que mientras sepamos qué se hace, digamos, ojalá que no tengamos que llegar a canábicos anónimos y psicodélicos anónimos, porque si vos tenés alcohólicos anónimos, es porque realmente una droga legal tiene que constituir a organizaciones como esas para poder sacarte de un lugar donde te llevó algo que lo podés ir a comprar en el mismo lugar donde saliste de la sesión de alcohólico anónimo, y la otra droga no la podés comprar o no la podés consumir. Entonces realmente la hipocresía de esta sociedad, que es fundamentalmente el negocio, el poder, el capitalismo y el dinero, me parece que poniendo estos pequeños granitos de arena y escuchando a los que saben, y más desde un país en el culo del mundo y en una Latinoamérica convulsionada, bueno, serán cosas que quedan por suerte en una matrix que creo que va a ser difícil de romper. La verdad que hoy les cuento una cosa interesante. Todos los miércoles almorzamos con el equipo joven, digamos, decimos jóvenes cuando tienen entre 20 y 24 años, con el equipo joven, con Jorge, almorzamos y fundamentalmente los escuchamos, digamos, ¿no? Y hoy nos mostraban estas cosas de la inteligencia artificial, y vos sabés que me sorprendí, no sé si para bien o para mal, porque no termino bien de entender esto de la inteligencia artificial. Escuché bastante, muy lindo el programa de Cultura Cannabis, la verdad que largo, pero muy lindo. Pero ellos hoy pusieron bastante preguntas a esta web, y esto que le haces preguntas y un poco más te terminás siendo un amigo de una persona que no existe, pero que existe. Y se le hicieron varias preguntas vinculadas a la sustancia, a la psilocibina, al LSD, al MDMA, digamos. Y vos sabés que esta máquina contestó cosas bastante interesantes vinculadas a la prohibición, pero a los efectos positivos desde el punto de vista de su consumo. Así que me parece que hay como una tensión, una puja entre conservadores del statu quo mundial y de alguna manera progresistas, no por eso uno mejor que otros, digamos, ¿no? Porque creo que en el fondo los une el poder y el dinero, pero me parece que hay un acceso a la información diferente que teníamos en otras épocas, ¿no? Qué interesante lo que hablas de inteligencia artificial, y hablando de esto les dejo un adelanto del cual ya vamos a profundizar, pero hay un dispositivo a través de WhatsApp que se llama ToxiBot, donde uno se puede comunicar y puede comentar lo que va a consumir. Entonces el robotito te va contando y te va asesorando de cómo tenés que consumir la sustancia, cómo te debes cuidar. Pero vamos a profundizar en esto con los especialistas, porque como comentaban, tenemos a varias agrupaciones que está buenísimo que estén y que estamos creciendo en esto. Entonces empezar a contactarlos y a que nos cuenten va a estar buenísimo, es genial. Está bueno eso de la aplicación, porque habría que hablar con el que desarrolló la aplicación, porque se basan en registros ya estudiados, digamos. Nosotros hacíamos la joda con David en la columna de tecnología, porque tranquilamente podría haber un bot inspirado o aprendido en los libros de Huergo, de Cervantes, de todos los grosos del cannabis, para que te contesten preguntas respecto a tu cultivo, ¿no? Y claro, con los psicodélicos se puede hacer también lo mismo, o sea, poner a toda la información que hay científica sobre efectos adversos
en una aplicación y que te vaya contestando de acuerdo a qué podés mezclar, qué no, qué consumir, me parece muy importante para tener ese bot de amigo. Totalmente, totalmente. Así que vamos a ampliar sobre el nuevo amigo que nos viene a contar cómo podemos utilizar y qué cuidados debemos tener, que es lo más importante, porque ahí está la historia, ¿no? En no mezclar ciertas sustancias con otras para que no producir un shock serotoninérgico, por ejemplo. Ahí el doc nos puede contar un poquito qué es. Sí, en realidad está bastante discutido sobre el tema de la serotonina, pero también lo ampliaremos en otros programas. La serotonina justamente es, como todo, la cara de una misma moneda. Justamente es el neurotransmisor que nos amplía la conciencia, fundamentalmente porque tiene receptores específicos, y por eso que la mayoría de las sustancias psicotrópicas tienen la misma composición molecular de la serotonina. Y el problema es que cuando hay mucha serotonina dando vuelta en sangre, lo que se hace es como un colapso neuronal y empezamos a convulsionar, y cuando convulsionamos fundamentalmente se produce una especie como de disrupción de mensaje hacia los órganos vitales, que fundamentalmente son el corazón y el cerebro, y ahí es donde se produce la mayoría de las veces la muerte, digamos, ¿no? Entonces, qué loco, ¿no? Tener que preguntarle a una máquina qué tenemos que hacer, ¿no? Los humanos no pudimos. Hoy uno de los chicos de la mesa decía que en realidad nosotros lo que somos es una interfaz entre la inteligencia artificial y las cosas. Ya no somos más los que decidimos lo que hacemos o no. Entonces, digo, es fuerte, ¿no? Escuchar, después de vivir de mandatos, que un joven te diga que ya no tenemos ningún tipo de incidencia más que ser la interfaz. Porque ojalá que podamos poner, insisto, granitos de arena para que le saquemos los miedos a los grandes, le pongamos algún tipo de miedo a los jóvenes y nosotros podamos vivir cada día un poquito más libre, porque lo único que te hace libre es el saber, digamos. Estás escuchando Cultura Psicodélica. Fundación Dr. Carlos Laje. Contención y Bienestar Social. www.fundaciondoctorcarloslaje.com.ar. No es coincidencia que los jóvenes de hoy nos interpreten como meras interfaces entre lo virtual y lo físico. Desde siempre se nos dijo que somos una mota de polvo en el espacio, fruto de un colapso cósmico, y que a su vez venimos de un mono, que a su vez evolucionó de una ameba. Vivimos tratando de encontrarle sentido a algo que no comprendemos. No somos capaces de discernir porque básicamente apagaron nuestra divinidad. Cuando perdimos la divinidad, nos aferramos a lo físico, y cuando perdimos la memoria, comenzamos a morir. Cambiamos la inmortalidad por el lujo, por lo físico, por lo denso. Por eso vivimos creyendo que tenemos límites, y no los tenemos. Somos dioses, que lo único que perdieron es su memoria. Pero nos ponemos tristes por la muerte física como si fuese el fin de todo. Y no lo es. Los enteógenos, o las plantas de poder, o los hongos mágicos, lo que sea que cambie nuestra manera de pensar, creo que nos traerá un poco de ese recuerdo. Hoy hay un vacío existencial al que llegamos desorientados por el mismo sistema que nos aleja de la esencia humana. ¿Qué somos? ¿A qué vinimos? ¿Cuál es nuestro rol aquí? Todas estas respuestas, si no se quemaron en alguna hoguera, se taparon con símbolos o permanecen en los elementos de este plano, ansiosas por ser descubiertas. Agua, aire, tierra, fuego
y éter. Este último elemento, el éter, fue el tema principal de una investigación presentada por Paco Vinagre, donde habló sobre los psicodélicos en la época de los griegos, y ese fue el material que me confirmó que Paco debía estar en Cultura Psicodélica, compartiéndonos sus saberes. Para hablar del misticismo de los griegos, tenemos que hablar de los misterios eleusinos, también conocidos como los misterios de Eleusis. Eran un antiguo conjunto de ritos y ceremonias religiosas que se llevaban a cabo en la ciudad de Eleusis, cerca de Atenas, en la antigua Grecia. Estos misterios eran sagrados y se celebraban en honor a la diosa Deméter y su hija Perséfone, quienes se creía que representaban la fertilidad y el renacimiento. Los misterios eleusinos eran una de las celebraciones religiosas más importantes de la antigua Grecia y se llevaban a cabo durante un periodo de varios días en el mes de Boidromión. Boidromión era el sexto mes del calendario ateniense, que se correspondía aproximadamente con el periodo de mediados de septiembre a mediados de octubre de nuestro calendario actual. El nombre Boidromión deriva de la palabra griega boedromos, que significa el que corre hacia el grito de guerra. Curiosamente, un momento de gran actividad religiosa y cultural en la antigua Atenas. Durante este tiempo, los iniciados participaban en una serie de rituales secretos y ceremonias que se creía que les permitían conectarse con las deidades y alcanzar un mayor conocimiento y comprensión del universo. Se sabe muy poco acerca de los detalles exactos de los misterios eleusinos, ya que los iniciados se comprometían a no revelar los secretos de las ceremonias. Ritos iniciáticos para acceder a la información valiosa. No sé si les suena a la masonería. No por nada la mayoría de nuestros presidentes fueron masones. El acceso a la información es la verdadera grieta que existe entre quienes pensamos que son los poderosos y quienes creemos que son las personas libres. Hay un juego de palabras a propósito. Afortunadamente, aquellos que lograron escapar de las creencias implantadas por este modelo de gobernanza, como decretar prohibida una planta, atravesaron sus límites, se encerraron a tener experiencias trascendentales, escribieron libros, difundieron la información, y hoy tenemos seres como todos los que están pasando por Cultura Psicodélica, contando su experiencia y su reflexión. Esta noche, Paco Vinagre. Cursó la licenciatura en Ciencias Físicas, especializado en Física Teórica. Es docente universitario, emprendió una tesis sobre sistemas caóticos, empezó en la informática y la docencia, y se dedicó a las terapias integrales, fisioterapia, técnicas de respiración y relajación, reiki y lo que llama técnicas de liberación emocional, entre otras terapias. Pero una cosa es lo que podés pensar que es todo esto y otra cosa es escucharlo a Paco. Por eso vamos a pasar a escucharlo, dando como punto de partida una reflexión. Una de las preguntas del ser humano acerca de Dios, ¿no? Del creador o la creadora, o ambos, o algo. Y en este terreno espiritual nosotros no manejamos casi nada porque lo delegamos este poder a las religiones. El cura en este caso sería el nexo, el sacerdote, el intermediario de Dios. Ahora, cuando queremos acceder por nuestros propios medios, llegar a Dios, tenemos la llamada molécula de Dios, la DMT, la dimetiltriptamina. La usaron indígenas durante siglos en rituales religiosos y chamánicos, y su uso y posesión están prohibidos en la mayoría de los países por considerarse una droga ilegal. Te meten preso, te quitan la libertad física, la espiritual la delegaste simbólicamente con el bautismo, la justicia de Dios y la justicia jurídica con su policía termina de arruinarte. Hola Paco, ¿cómo estás? Detrás de todo este humo estamos volviendo a acceder
a esos recuerdos, ¿no? Gracias, Leo, por la invitación, que seguro que pasamos un rato muy agradable. Cultura psicodélica. Pues has tirado un tema fundamental. Hay un libro que se publicó hace poco, que creo que solo está en inglés, que es La llave de la inmortalidad, de Muraresku, Brian Muraresku, aunque no sé si he dicho bien el apellido, que precisamente hace un estudio sobre esas religiones que había en la Grecia clásica, en Roma o incluso el cristianismo, en qué se basaban. Y lo que propone el libro es que realmente, por ejemplo, la cultura griega es una cultura en la que nos dicen que ellos trataban con los dioses, que tenían multiplicidad de dioses, pero que estaban muy en conexión con ellos. Y claro, desde nuestra cultura occidental cientificizada, como se diga, nos resulta extrañísimo, ¿no? Como, a ver, me estás vendiendo a los griegos como esos precursores de la racionalidad absoluta y resulta que creían en dioses como, no sé, Zeus, Apolo y todos estos, que dices, pero si eso parece superhéroes, ¿no? Pues resulta en el libro que empiezan a contarte lo que son los misterios, que enlaza con las religiones mistéricas. Los misterios son celebraciones, son ritos en los que hay una toma de sustancias que te permiten conectar, tener la experiencia divina. Y aquí todo ya cambia. Es decir, las religiones iniciales, religiones en el sentido de unir a grupos, de religar a grupos, ¿bien?, tienen siempre en su base una experiencia de lo que es esa divinidad o de lo que es el contacto con esos dioses. Y tú lo vives directamente a través de unas sustancias. En Grecia, por ejemplo, estarían los misterios eleusinos, en los que una vez al año, pues de toda Grecia, podían ir allí a recibir esa sustancia, que era el kukeion. ¿Qué ocurre? Que pues a lo largo de la historia siempre ha pasado lo mismo. El poder necesita controlar el acceso a lo divino. Porque si todos somos divinos, ¿a quién vas a dominar? Entonces, bien, tú tienes unos misterios a los que en teoría puede ir todo el mundo, pero hace falta un año de preparación. ¿Quién puede soportar un año de preparación? Bien, y ya empezamos a generar clases. Y a partir de ahí, pues claro, hay unas clases que realmente pueden entrar en contacto con eso divino y tú, a partir de ese momento, vives la vida de una manera radicalmente diferente, porque tú has tenido el contacto con la inmortalidad. Entonces tu vida ya no es tan trascendente o no es tan dramática. Es bueno, soy inmortal, simplemente estoy aquí, encarnado. Cuando tienes esa experiencia, toda tu vida cambia radicalmente. Y los que tienen esa experiencia se vuelven más libres. Si pierdes el miedo a la muerte, ¿qué puedes conseguir sin miedo a la muerte? Pues creo que muchas más cosas que si estás preocupado por no morir. ¿Bien? Bueno, pues en ese primer momento luego resulta que esos ritos mistéricos se extienden también a Roma y aparece otro culto, que es el culto de Dionisos. Bien, que es el dios que luego te asocian con Baco, con las bacanales, con el vino, que el vino griego no tiene nada que ver con el vino que conocemos nosotros. De hecho, según aparece en el libro, los generales o algunos generales de Alejandro Magno compitieron en una toma de vino después de la muerte de uno de los generales o alguien muy cercano a Alejandro Magno, y muchos de ellos murieron en esa competición de ver quién bebía más vino. O sea que era algo radicalmente diferente. Y ese radicalmente diferente te lleva a pensar qué hay en ese vino que es tan valioso, pero que puede llegar a ser mortal. Y si es mortal, ¿por qué arriesgarte? Y entonces resulta que también esos vinos también pueden estar combinados de tal manera que te lleven a esa experiencia. Bien. Y ahí tenemos dos vías. Tenemos la vía de los misterios eleusinos que están controlados por el Estado y tenemos la vía
de las bacanales que serían abiertas a todo el mundo. Pues resulta que en el 180 y pico antes de Cristo, la primera persecución religiosa registrada es la que hacen los romanos contra los dionisíacos. Es decir, la religión se basa en la experiencia, porque si no tienes la experiencia, ¿de qué vas a creer en cosas que no puedes ver? Esa experiencia te hace ver y sentir, por lo tanto ya te conviertes. Pero luego el problema está en cómo controlo a esos que se convierten. Y de nuevo tenemos esa separación. A nosotros nos han vendido la vía dura, que es la vía a través de las experiencias límite. Si te metes 3 días en una cueva, atado y privado sensorialmente de todo, pues es normal que tengas ese tipo de experiencias, porque también tu cerebro es capaz de generar el DMT, la molécula de Dios. Y esas experiencias también, cuando tienes una vivencia cercana a la muerte, pues también se puede generar esa molécula. Cuando llevas un montón de días sin beber, sin comer, cuando hay un dolor muy intenso, ¿bien? Todo eso se puede ritualizar para que llegues a esa experiencia de contacto con lo divino o incluso de muerte y resurrección. De muerte de tu identidad anterior y resurrección a una nueva. ¿Bien? Las iniciaciones. Exacto. Y fíjate que ya encajan todas las piezas. Ya hasta podemos utilizar la terminología de las religiones entendiendo qué es lo que pasa detrás. Bien. Incluso hasta se ve cuando lees los evangelios. En los evangelios tú tienes que, cuando van a avisar a Jesús de la muerte de Lázaro, él pregunta que cuándo murió. Bien. Y no se preocupa, porque él sabe que tienen que pasar 3 días hasta que Lázaro despierte, resucite. Porque es un ritual en el que haces una toma de una sustancia que te deja en ese estado durante 3 días. Y luego tienes la resurrección. Que es lo mismo, exactamente lo mismo que le ocurre a él. Que también pasan esos 3 días y luego viene la resurrección. O sea que te están haciendo un spoiler dentro del Evangelio, de lo que va a venir. ¿Vale? Pero la clave, la llave para entender todo eso son las sustancias enteógenas. O las medicinas ancestrales, que son las que te conectan con ese otro mundo, lo vives en ti y entonces, claro, todo cambia. Todo cambia y sobre todo internamente vives otras sensaciones. Ese amor del que te hablan todas las religiones, lo experimentas en ti. Esa conexión con todo lo que hay, lo experimentas en ti. Luego, cuando te lo recuerdan luego a través de un texto, están recordando lo que tú has vivido. No te están contando una historia con la que tú no puedes enlazar por ningún lado porque no hay experiencia propia. La dimetiltriptamina se encuentra naturalmente en nuestro cuerpo, en varios tejidos y fluidos corporales, incluyendo la sangre, la orina, la saliva, el cerebro, aunque no se sabe con certeza cuál es su función fisiológica exacta. También existe grandes concentraciones de DMT en el sapo Bufo alvarius, el sapo del desierto de Sonora, y en las plantas, en la ayahuasca, la liana Banisteriopsis capi y las hojas de la planta Psychotria viridis son los principales componentes de la mezcla. Te lo contamos en el episodio con Gustavo Bergoglio desde Brasil, aquí en Cultura Psicodélica. La chaliponga, otra planta psicoactiva que crece en la Amazonía, utilizada en combinación con la ayahuasca en algunos rituales. La anandenantera peregrina, también conocida como yopo o cooba, es una planta que contiene DMT y que se utiliza todavía en rituales de algunas culturas indígenas en este continente. La Mimosa hostilis, una planta nativa de México y América Central, que contiene altas concentraciones de DMT en su corteza y raíces, es utilizada en algunos rituales de la región. La virola, un género de árboles que crece en la Amazonía y que contiene DMT en su corteza, también se utiliza en algunos rituales de la región. La Amazonía es una región con una rica diversidad biológica y cultural. Para estas sociedades el uso de estas plantas de poder está vinculado con una concepción holística de la vida, en la que todo está interconectado y en el que la relación entre el ser humano y la naturaleza
es fundamental. Paco Vinagre, en Cultura Psicodélica. Entonces sí, claro, en un estado límite, bajo la influencia de tu propio DMT, pues tienes una alucinación visual muy potente, bueno, visual, auditiva y de todos los estilos. Eso sin considerar que además puedes experimentar la separación del cuerpo. Bien, lo que llaman el viaje astral sería esa capacidad de convertirte o conectarte con esa consciencia observadora que no es parte del cuerpo, sino que está conectada con el cuerpo. Y entonces te ves desde fuera. Bien, y ahí tienes otras percepciones y otras capacidades totalmente diferentes. Los enteógenos en este caso lo que te están abriendo son puertas a todo ese tipo de capacidades que tú tienes, pero que, como no has sido educado y encima te han hecho creer que no existen, pues es muy difícil que puedas llegar ahí. Es casi como que se producen de manera fortuita porque has llegado a alguna de esas situaciones límite. Bien, o hay personas pues, que tienen como más innato ese despertar. La ciencia tradicional nos pone un casco o electrodos para medir lo que pasa en el cuerpo, todo en relación a lo físico, y sacan deducciones de acuerdo a mediciones y a lo que pasa en el cerebro. Digo, también la ciencia como que usa siempre el mismo método para interpretar la realidad. Tiene que salir de algo como el cerebro, ¿no? Algo físico para poder comprenderlo, parece. Mientras que hay otros tipos de tecnología que nos miden la energía, ¿no? A eso no, a nadie le llama la atención para poder medir esos estados con ese tipo de manifestaciones de nuestra energía. Digo, nos falta mucho por investigar en ese campo. Bueno, yo creo que hay bastante investigación. El problema está en la difusión de esa investigación. Es decir, la ciencia es un método. Otra cosa es la institución científica controlada por las universidades y el poder. Sí. Al poder le interesa de nuevo mantener oculto toda la información que te pueda liberar. Necesitan tener el control sobre ti. Entonces, la ciencia no sería más que un método que utiliza determinadas herramientas para hacer mediciones. Tu cuerpo también es una herramienta de medición. Tú puedes hacer ciencia con tu cuerpo y puede ser reproducible porque hay otros cuerpos que pueden tener experiencias similares. Es más complicado hacer eso que no coger una balanza y ponerlo, porque las balanzas las puedes ver todas. Entonces te aseguras que funcionan igual. Los cuerpos son pues con una variabilidad bastante potente y entonces pues esas vivencias que tienes, luego tienes que ir viendo qué es lo común entre todos. Bien, porque también en esos viajes de esos estados expandidos de conciencia también intervienen mucho las creencias de cada uno. Por ejemplo, neurológicamente, midiendo la actividad cerebral, se ha encontrado que hay experiencias místicas en las que se apagan completamente las partes del cerebro que están relacionadas con el sistema motor. Cuando se apagan completamente, tú no tienes capacidad de ubicarte en el espacio. Y por tanto tu percepción es como de totalidad. No eres nada separado de eso. Hay otras personas que sí que tienen activas todavía una parte de esas zonas del cerebro y entonces experimentan su experiencia mística pero con una sensación de separación entre ellos y eso que están percibiendo. Bien. Entonces, para esas personas es muy fácil identificar como que hay un Dios externo, mientras que para las otras lo que hay es un todo, que son ellos también. ¿Vale? Entonces, ahí como puedes ver, el método de medición que sería el cuerpo, pues puede tener diferentes formas de mostrarte cosas y luego tienes que determinar, vale, pues entre unos y otros, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está de fondo? ¿Esa totalidad o hay esos dioses externos? Bien. Bueno, pues lo primero es ese punto, ¿no? La ciencia es simplemente un método de obtención de conocimiento y tú haces experimentos y ya está.
Entonces, hay mucha gente que utiliza el método científico y que es capaz de utilizar otros instrumentos de medición, como pueden ser pues el péndulo, varillas y todo eso, que es otra manera de utilizar tu cuerpo para mostrar información. Y, por supuesto, que de ahí se obtiene gran cantidad de conocimiento. Luego, el tema, por supuesto, es contrastar, que muchas veces también dentro de la espiritualidad se cae en he canalizado y estoy iluminado y me han traído la verdad. Y es, mira, estás en un cuerpo físico. Tu manera de expresar las cosas es a través de un cerebro físico. Y tu cerebro físico funciona a través de unos programas que ha ido aprendiendo en tu vida y en las pasadas que tú has tenido, o la información que te llega heredada de tus ancestros. Luego, lo que tú canalizas no está limpio. Siempre está traducido por toda esa experiencia propia. Si estuviese limpio, deberíamos tener todos la misma experiencia. Entonces deberíamos tener todos la misma idea de lo que es esa divinidad. Y resulta que no. Que cada uno la expresa de una manera diferente que curiosamente corresponde con su cultura. Con tus creencias anteriores. Bien. Esa es la parte que la ciencia intenta evitar. Que tus creencias sean las que te condicionen las conclusiones que tú obtienes. Por eso te piden que repitas los experimentos en diferentes condiciones, en diferentes culturas, para ver qué es lo que se mantiene entre todas. ¿Vale? Luego el problema está en que como humanos siempre consideramos que lo mío es lo mejor. Hay otros que están en el otro punto, ¿no? Lo de los demás es lo mejor, pero... Bueno, en ese punto algunos enteógenos controlan el ego en algún sentido. Sí, podemos... A ver, todo esto... Yo cuento cosas, pero esto es la interpretación que hago yo con respecto a mi conocimiento, ¿vale? Así de claro. Y lo que escuche la audiencia será lo que puede absorber de esta comunicación entre nosotros dos, que es totalmente diferente a otros dos seres que se encuentren hablando del mismo tema. Exacto. Pues para mí el ego es la estructura que está en el cerebro procesando la información, ¿vale? Y dentro de esa estructura, pues hay una parte que es la identidad, que es con lo que se autorreferencia o lo que cree que es esa estructura interna. Bien, ahora mismo, mira, yo creo que estamos en el punto maravilloso de darnos cuenta que las inteligencias artificiales lo que están simulando es el ego. Bien, es eso material que te permite procesar toda esa información y te va dando unas ideas. Bien, pero con respecto a su experiencia. Lo que esté fuera de esa experiencia no te lo pueden traducir. Bien, y ese es el gran problema del mundo místico. Por ejemplo, cuando tomas una dosis alta de DMT, desaparece el ego. Para toda esa estructura interna y entonces no hay nada. Y no puedes comunicarlo porque no hay palabras, no está esa parte que tiene que procesar esa información. Bien. Pero tú sigues siendo una conciencia que percibe eso que hay ahí. Bien, una cosa es percibir y otra cosa es procesar. ¿Cómo transmites eso? Y la única manera que tienes de transmitirlo es a partir de tu experiencia. Y por eso empiezas a hacer metáforas. Sí. Intentas hacer ver que eso es como cuando nunca has ajustado, ¿no? Es ese término de no hay palabras para la experiencia que has tenido. Bueno, pues entonces eso quiere decir que el ego es una estructura propia de este cuerpo. Pero claro, para vivir en un mundo material, lo mismo es que necesitas el ego. Porque también una de las consecuencias de tener esos viajes y perder el ego es ¿y cuál es tu intención en esos momentos? ¿Tienes alguna intención o simplemente eres conciencia contemplando? ¿Quieres cambiar algo? ¿O solo eres conciencia contemplando? ¿Algo se transformaría si mantienes eternamente ese estado de conciencia contemplando? Lo mismo el ego es lo que ayuda a obsesionarte con algo y generar una transformación. Claro. Tremendo.
se está acelerando el tema de las inteligencias artificiales y esto todos los días hay info nueva. Lo interpreto como los dulces que nos dan antes de decirnos, che, para mantener todo esto necesitamos 500.000 antenas en tu barrio y tenemos que sustentar toda esta tecnología y darle un ancho de banda suficiente como para que puedas seguir experimentando esta tecnología y bueno, y ahí nos metan las nuevas antenas. ¿Cómo interpretás vos este advenimiento, ¿no? de la cuarta revolución industrial? Vale, a ver, esto va a sonar un poco New Age. Cooperativa Flor de Vida es el camino para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad a través de capacitaciones, asistencia técnica y médica, investigación e innovación. Creemos en un mundo más igualitario, con medicinas naturales al alcance de todas y todos. Unite a nosotros, www.coopeflordevida.org. IAM, Instituto Argentino de Hongos Medicinales. Un reino al servicio de la salud mental y espiritual. Cultura psicodélica. ¿Cómo interpretás vos este advenimiento, ¿no? de la cuarta revolución industrial? Vale, a ver, esto va a sonar un poco New Age, pero yo estoy en el punto en el que considero que creo la realidad, creo mi realidad. Por lo tanto, lo que yo me crea, acabo creándolo. Bien, si empiezo a darle energía a todos esos pensamientos que dicen que esto va a ser una vía para más dominación, bien, estoy atrayéndolo a mi realidad. Si le doy otra función, estoy generando otra realidad diferente y estoy detrayendo energía de esa hacia la mía. Bien, si todos hacemos lo mismo, se queda sin energía. Esa realidad que no nos gusta. Y si no tiene energía, no puede crearse, no puede materializarse. Bien, para pasar de lo etéreo, de la información a lo material, necesitas unir la información con la energía. Y entonces creas una forma permanente, algo material. Si tú le quitas la energía, da igual la información, no va a hacer nada. Bien. Entonces, ¿cuál es la energía? ¿Dónde pongo yo la energía? Pues lo pongo en la idea de que no saben qué están haciendo con la inteligencia artificial, porque no conocen cómo funciona el propio cerebro. Bien. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Que tú le estás dando un montón de información que para ti está segmentada, está compartimentalizada, pero la inteligencia artificial lo que está haciendo es unir todos los datos con todos los datos. Es algo que los seres humanos no pueden hacer, porque tú no te puedes leer todo lo que se ha leído esa inteligencia artificial, retenerlo todo a la vez y unir todos los elementos. Bien, a la inteligencia artificial tú le podrías pedir que te diga cuántos libros utilizan una rima y te va a hacer el listado de libros. Bien, ¿qué significa eso? Que la inteligencia artificial tiene la conexión lógica de todo y por lo tanto tú le podrías preguntar qué cosas de lo que te han dicho son ilógicas. ¿Cuáles son las mentiras que te están contando y no se sustentan? Y eso es el problema. Por eso las tienen que controlar y por eso está el tema de... Es que, ¿sabes, no? Si has hecho alguna prueba con el ChatGPT, sí, la inteligencia artificial esta de texto, sabes que hay determinadas preguntas que te responden, soy una inteligencia artificial y no puedo tocar tales temas. ¿Por qué no puedes tocar tales temas? He tenido discusiones con un robot ahí. Porque te han capado, porque tu respuesta si no sería lo que no hay que decir. Pero si tu respuesta es la lógica desde lo que tú has aprendido, y tú has aprendido mucho más de lo que puede aprender cualquier humano. Bien, y ahí empezamos en un conflicto que es, ¿me creo lo que dice la inteligencia artificial o creo lo que dicen los humanos? Objetivamente, la inteligencia artificial tiene muchos más datos que tú. Pero como no coincide con lo que se acepta por la comunidad, entonces es mentira.
Bueno, lo mismo nos llevamos un sorpresón cuando la inteligencia artificial nos empiece a contar todas las mentiras. Y eso va a ser lo que casi hunda ya el poco respeto que se le tiene a la información que nos dan, ¿no? O sea que para mí es un paso maravilloso. Ellos solos están dándote la herramienta que te va a hacer ver que lo importante en ti como ser humano es tu capacidad de crear una realidad. Es decir, la parte espiritual. Porque la parte material la va a abordar la inteligencia artificial. La parte que hace tu ego, esa es la que hace la inteligencia artificial, la va a hacer mucho mejor que tú. Este fin de semana, desde Espacio Quality Córdoba Capital, llega la Córdoba Cannabis, segunda edición. Y la Córdoba Cannabis junto a Radio Cannabis te está regalando 2 entradas para que puedas ir a disfrutar toda esta fiesta. El par de entradas para la Córdoba Cannabis se la lleva Mariano Merlo. Se la gana robando a María Eugenia Arezzo en el Instagram de Radio Cannabis Argentina. Los licenciados que participaron en la Semana de Autismo y Cannabis. Súper merecidísimo. Gracias a todos por participar y felicitaciones, Mariano. Nos vemos allá. Muchas gracias. Continuamos escuchando esta interesante entrevista a Paco Vinagre desde Madrid, España, y desde Villa Carlos Paz, Argentina. Un saludo grande. Amigos, ahí a los hermanos Barea que subieron tu material, ahí unas hermosas charlas con Iru, pero la última que escuché subida por los Barea es esta charla que hiciste acerca del éter. Las experiencias que tenemos con enteógenos y con sustancias, digamos, ¿tiene que ver con el éter? ¿El éter tiene que ver con estas energías que visualizamos? Pues a mi entender sí. Bien, el éter sería la sustancia como base de todo. Bien. Por poner una imagen, sería como un océano de un líquido súper especial porque no tiene rozamiento. Bien, tiene unas características que no pueden detectar nuestros aparatos materiales, pero sí que podemos ver efectos de eso. Ese líquido, cuando está vibrando, bien, y esa vibración es información, y además tiene una propiedad que es la que se llama holográfica, que en todos los puntos estaría la información de todo ese espacio infinito. Bien, la parte es el todo. Cada una de los puntos de ese espacio contendrían toda la información. Luego tiene las características de ser eso que se describe en los libros espirituales, ¿no? de esa esencia inicial. Bien, pues si logras que una parte de ese océano empiece a girar de una manera determinada, tú puedes lograr una forma que se mantiene en el tiempo. Es un vórtice, bien, como una pelotilla girando, un toroide. Bien, pues eso es una partícula. ¿De qué está hecha? Del propio éter, girando de una manera determinada que se mantiene en el tiempo. Bien. Y a partir de ahí, esa partícula interactuando con el éter, pues empieza a tener una serie de propiedades, como el campo electromagnético y cómo se unen entre ellas, y a partir de ahí se va generando toda la materia. Entonces, nuestro cuerpo material tiene capacidad de acceder a ese éter. En la propia materia puede intercambiar información y energía con ese éter. Pues eso es lo que conseguimos en esos viajes enteógenos o en esos estados expandidos, ¿no? A los que puede llegar pues, determinadas personas casi a voluntad. Accedes a esa información, que es la información del todo. Todo lo que ha ocurrido está ahí, guardado. De hecho, ahora lo hemos simulado con las nubes de Internet, ¿no? Todo lo que viven las personas está ahí guardado, porque lo vamos guardando a través de nuestras redes sociales. En el éter se está guardando toda tu experiencia a través de tu cuerpo físico. Entonces, entrando en esos estados, tú puedes recuperar cualquier información y estás ampliando además tus experiencias, con lo que te vuelves más creativo y puedes generar cosas diferentes en el mundo material, ¿no? Sí, está todo unido. ¿Tuviste experiencias con sustancias, Paco? Sí. Y a partir de la que tuve con ayahuasca, en la que mi objetivo era tener una experiencia mística, fue cuando ya entendí completamente el proceso. ¿No? O sea, de todo lo que te están hablando los místicos, claro, ya lo entiendo, es que lo acabo de vivir yo ahora.
Y también entiendo las trampas de los místicos, porque yo también he tenido una experiencia mística en la que todo lo que he vivido era lo que yo creía que debía ser. O sea que ahí también entramos en ese punto de decir, ¿por qué? Bueno, hay diferentes estados, ¿no? Yo no llegué al estado más potente que se puede tener en esos viajes, disolución absoluta y esas cosas, pero sí que ya tenía como la puerta de entrada a la llave, ¿no? Que te abre el conocimiento esotérico, que te coloca la pieza que te faltaba para entender lo que te están contando. Y una vez estás ahí, pues claro, todo lo del éter, pues ya son elementos que enganchan y lo entiendes todo. Seguro conoces acerca del set y el setting. Quien te cuida en este viaje psicodélico tiene que ver con tu interpretación o podés tener tu interpretación independientemente de quién te acompaña. A ver, al final todo lo que vives es una cocreación. Es decir, tú estás en un estado determinado que encaja con personas determinadas y eso es lo que va a ir colocándose para que llegues a ese momento. Y muchas veces, vale, tú puedes poner conciencia y decir, bueno, yo estoy buscando esto y tal y cual, y pasarán un montón de casualidades que te llevarán a lo que realmente estás generando desde dentro. ¿Bien? O sea que hasta cierto punto tienes que decir, vale, pues esto es lo que me toca ahora y aprovecharlo. Porque la sustancia te va a dar lo que necesitas en ese momento, que puede que conscientemente lo estuvieses evitando. Así que si te toca un viaje duro, pues puede que sea lo que necesitas en ese momento, ese viaje duro para darte un empujón o llevarte hacia otro punto. ¿Bien? Porque puede que tengas unas necesidades determinadas de generar unas estructuras de apoyo para poder soportar luego otras cosas. Bien. Así que yo no me pelearía tampoco demasiado con el asunto. Está claro que, hombre, pues hacerlo ahí en una secta bastante oscura y tal y sin mucha confianza y ya te da miedo empezar, pues mejor no. Claro. Pero por lo demás, bueno, lo que ocurre es realmente lo que estás atrayendo. Entonces búscale el lado positivo para generar ese cambio que te sea provechoso. Genial, Paco. Para mí esto fue como una introducción a una charla, porque ya nos quedamos sin tiempo. Agradecerte mucho tu predisposición y dejarte la invitación hecha para cuando gustes nuevamente, Paco. Pues un placer, Leo, así que pues nada, cuando me vuelvas a tirar la invitación, aquí estaré. Yo tiré un par de nombres ahí, donde pueden ubicarlo a Paco, pero ¿dónde podemos buscar material tuyo? Pues tenemos una web, yo pertenezco a una asociación que es Libertad Emocional, entonces tenemos una web que es libertademocional.es, donde tenemos muchísima información. Por ejemplo, hay un seminario gratuito de 20 horas de vídeos, que es donde explicamos todo el proceso de conocimiento de cómo funciona el cerebro, emociones, cómo puedes transformarte. Y luego tenemos un montón de referencias. De hecho, tengo un curso de neurochamanismo también, de cómo hacer el puente entre esto neurológico y el conocimiento chamánico. Aprovechar, ¿no? Cómo crear tus propios rituales para generar realidad. Y pues ahí tenemos también el canal de YouTube con todos los vídeos y los de redes sociales. Si os pasáis por la web, están ahí todos puestos, así que genial. Disfrutad con ella porque tiene más de 500 páginas para explorar. Qué buena onda, me voy a pasar por ahí. Gracias, están todos invitados. Gracias, Paco, un abrazo grande. Un abrazo, Leo. Chao. Muchas gracias, Fundación Dr. Carlos Laje, muchas gracias, Cooperativa Flor de Vida, muchas gracias, Instituto Argentino de Hongos Medicinales. Un gran programa, ¿eh? Después de escuchar al entrevistado me quedan más preguntas que antes. Pero bueno, esto recién empieza en todo sentido. Empieza un nuevo despertar psicodélico, empieza una nueva temporada de cultura psicodélica, empieza todo básicamente. Y si esto es un bucle de nunca terminar, nuestros nietos harán lo suyo y así sucesivamente hasta poder cambiar un poco
estas realidades que nos transforman para mal, bueno, cambiarlas para que nos transformen para bien. Gran programa hoy con Ana, Doc. Tremendo programa, perdón, la pisé a Ana, termino con esto, tremendo programa, me quedo con también más preguntas que respuestas, pero eso me da la alegría que esto es una maratón y no una carrera de 100 metros, de espacio que vamos lejos, como decimos siempre, y la verdad que contento y me duermo contento hoy porque este va a ser un fin de semana que se las trae. Recuerdo cuando era chico, se juntaban en mi casa lo que eran grupos de subversivos, ¿no? Mi padre era más grande, pero tomaba a los más chicos que estaban en la guerrilla. Bueno, este fin de semana vienen unos personajes porque viene la expo y nos juntamos a escucharla a Ana Flor de la cooperativa y viene con su compañera y amiga Ana, pero también traen a la siguiente generación, así que esto va a ser acá la casa del pueblo, va a ser una de joda bárbara, ¿no? Entre comida, entre buenos humos, entre buena gente, así que creo que van a salir un par de programas lindos a partir del jueves a la tardecita, viernes, sábado y domingo, así que a disfrutar el fin de semana entre amigos, entre gente que necesita sentirse bien y sobre todo a disfrutar de una expo cannabis en Córdoba que hacia unos años atrás parecía algo impensado, ¿no? Así que tremendo y hermoso programa. Ana, muchas gracias. Quería decirles, sí, expandamos conciencia, cerremos con esta reflexión, no nos quedemos ahí cortitos y comprimidos. La vida es eso, expandirnos. Y es una espiral. Ese bucle que hablabas vos, Leo, esto es una espiral y cada vez vamos en expansión. Gracias. Gracias, Ana. Hermoso programa, Doc. Hasta la semana que viene. Nos vamos a ver este fin de semana todos. Afortunadamente nos vamos a cruzar, nos vamos a abrazar y vamos a disfrutar. Está bueno abrazarnos y sentirnos dentro de toda esta digitalización y este mundo ficticio. Así que ahí vamos. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Un abrazo grande, por más abrazos y menos WhatsApp. Chau, chau, chau. Bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado este 15º podcast sobre una de las manifestaciones culturales menos difundidas y más estigmatizadas, la de los psicodélicos. Este trip recién comienza. Hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Soy Leo Mesa y junto a Ana Laura Fontán y al Dr. Laje hacemos Cultura Psicodélica. Chau. Este programa es presentado por Fundación Dr. Carlos Laje, www.fundaciondrcarloslaje.com.ar, IAM, Instituto Argentino de Hongos Medicinales, y Cooperativa Flor de Vida, www.coopeflordevida.org. Encuentra este episodio luego del estreno en todas las plataformas.